Hola, bienvenidos al programa Radiación de Ondas de Microondas. Mi nombre es Percy Spencer y aquí explicaré en diferentes versiones de mi vida el origen del microondas, su funcionamiento y su radiación. Soy ingeniero Percy Spencer y hoy les vengo a hablar un poco del microondas. Desarrollé el microondas mientras trabajaba con un tubo al vacío llamado magnetron. Me di cuenta que la chocolatina que llevaba en mi bolsillo se derritió y esto me causó gran intriga. Por eso decidí colocar 2 granos de maíz junto a este tubo y me di cuenta cómo estos se hinchaban hasta hacerse palomitas de maíz. Al día siguiente, junto a un colega, decidí acercar un huevo al tubo y nos dimos cuenta cómo este vibraba hasta que se estalló. Con el resultado de estos 3 sucesos me di cuenta que lo que afectaba a los alimentos era la baja densidad de las microondas. Por esta razón diseñé una caja metálica en cuya abertura introduje energía en forma de microondas. Al no tener salida estas microondas, estas producían un gran campo magnético de gran densidad, calentando los alimentos en su interior. Para el año de 1947 ya se vendía el primer microondas, que es este que aparecen acá, y este era alimentado por el magnetrón y tenía que ser enfriado por agua, lo que lo hacía demasiado caro y un tamaño descomunal. Con el pasar de los años se hizo el microondas enfriado por aire, lo que lo hizo reducir de precio y de tamaño, y realmente no ha evolucionado mucho más el microondas y hasta el día de hoy es de esta forma. Avances tecnológicos y el desarrollo posterior condujeron a un horno microondas más avanzado y asequible para el consumidor. Sin embargo, en ese mismo tiempo surgieron mitos y dudas sobre la estufa eléctrica de radar, y esto lo que hizo fue retrasar el florecimiento del microondas. Luego, en los años 70, lo que ocurrió fue que muchas personas empezaron a ver las ventajas del microondas y estas, entre comillas, mitigaban los malos efectos, como por ejemplo, nadie moría por envenenamiento, por radiación, tampoco dejaban ciegas a las personas y estériles. Y después de esto hubo una aceptación por las personas de microondas en Estados Unidos y comenzó el auge. Luego, en 1975, por primera vez ocurrió que las ventas de los microondas rebasaban las ventas de las estufas de gases. En 1976, el 17% de los hogares en Japón usaban el microondas, a comparación de solamente el 4% de personas en Estados Unidos. En 1978, los microondas adornaban muy bien las cocinas de más de 9 millones de hogares en el mundo y el 14% era en Estados Unidos. Y luego, en 1986, el microondas era más patente que el lavavajillas en un 60%, es decir, aproximadamente 52 millones de hogares en Estados Unidos. Si en algún momento el microondas se consideró como un lujo, fue por la moderna tecnología y la demanda popular, lo cual hizo cambiar la cocina en Estados Unidos, ya que se veía la comodidad en tiempo y el ahorro de energía con el microondas. También se podía ver que los microondas eran hechos a medida de adquisición posible de los consumidores, es decir, para que sea más adaptable a sus cocinas. El nombre del microondas viene del funcionamiento dado por las ondas muy pequeñas con un tamaño de longitud de onda de 1 milímetro. Este es correspondiente a ondas electromagnéticas. El proceso de calentamiento de la comida se da por las moléculas polares que no tienen simetría de carga, y esto hace que se comporten como pequeños imanes. Estas moléculas se orientan dependiendo del campo magnético en el que se encuentren, el cual es variable, y que además genera que vibren y produzcan calor, el cual se propaga por el resto de la comida, haciendo que se cocine. Estas moléculas las podemos encontrar en alimentos como azúcares, grasas y agua. ¿Pero qué hace que se logre su funcionamiento? El microondas está compuesto por dos principales partes: la caja de resonancia y el magnetrón, que es donde se produce la radiación electromagnética. El magnetrón envía ondas de 2.5 Hz a la caja de resonancia, que posteriormente son ventiladas
por el ventilador. La caja de resonancia tiene la función de hacer que estas ondas reboten en sus paredes para que posteriormente generen una sola onda estacionaria que es la encargada de calentar la comida. Esta onda estacionaria tiene una longitud de onda correspondiente a 12 centímetros aproximadamente. Las ondas microondas tienen la capacidad de penetrar al interior de los alimentos, haciendo que estos se cocinen parcialmente de forma directa. En el caso de los alimentos que contienen grasas o agua, se calientan con mucha más rapidez. Los plásticos, al no ser polares, no se calientan, y en el caso de los metales, estos reflejan la radiación. El magnetrón es capaz de captar energía eléctrica por el calentamiento de un cable de titanio, que lo que hace es liberar electrones que al pasar por dos imanes producen un campo magnético. En este campo electromagnético, los electrones empiezan a fluir de forma acelerada y con una trayectoria circular. Estas dos condiciones permiten que se genere la radiación de ondas microondas. Las ondas producidas tienen la finalidad de ser absorbidas por los alimentos para que estos se calienten, pero con los metales no sucede, ya que aquí se genera la reflexión de ondas. Así, dentro de un microondas, el movimiento acelerado de los electrones genera diferentes consecuencias que dependen del tipo de metal. Los metales finos se quiebran o se calientan en exceso, lo que sucede con los paquetes o con algunos platos de cerámica que contienen algunos óxidos metálicos. Estos impiden que las ondas ingresen en la comida y por esta razón en ocasiones el plato se calienta más que los alimentos. Otros serían los metales con punta como los tenedores, que explicaremos más adelante. Aunque estos artefactos emiten cierta radiación, esta es producida naturalmente por la generación de ondas electromagnéticas para su uso. Pero estos no resultan perjudiciales para la salud debido a que sus niveles de radiación se encuentran por debajo de la cantidad que afecta la salud de las personas. Por otra parte, los hornos microondas están hechos con un sistema de bloqueo doble que precisamente tiene la función de dispersar la radiación de ondas microondas producidas durante el calentamiento de nuestra comida. Bienvenidos a nuestra sección de 6 datos curiosos del microondas. Dato curioso número 1. ¿Sabía usted que el primer horno microondas comercial medía alrededor de 1,82 metros y pesaba aproximadamente 340 kilogramos? No fue hasta 1967 que empezaron a aparecer los microondas como los conocemos hoy en día. Dato curioso número 2. Un horno microondas no calienta directamente el alimento. Realmente son las radiaciones de las microondas, las cuales son las que dan el nombre a este artefacto. Estas mismas calientan el agua contenida dentro del alimento y esta agua caliente a su vez calienta el alimento. Por eso un microondas cocina de adentro hacia afuera. Esta misma razón nos lleva a nuestro dato curioso número 3. Algunos probablemente no saben que la comida congelada se demora mucho más tiempo en calentar. Esto debido a que no tienen líquido sino hielo sólido y por ende el comportamiento de sus moléculas difiere. En un cristal de hielo sus moléculas están rígidamente unidas unas con otras, por ende no pueden ser alteradas por las microondas y de esta forma no oscilarán, mientras que en el estado líquido estas oscilan y calientan su ambiente. Dato curioso número 4. Las microondas son parte del espectro electromagnético energético, el cual es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Estas se clasifican básicamente en ondas de radio, microondas, la luz visible, los rayos X y por último los rayos gamma. Curioso número 5. Evite poner a funcionar su microondas sin nada en su interior, ya que las microondas, al no encontrar un material que calentar, van a crecer progresivamente en intensidad y van a terminar rebotando en el elemento que las generó, que es el magnetrón. Por esta razón se puede producir un daño o una avería en su microondas, o incluso puede haber una fuga de estas ondas. Eso número 6. Se ha convertido en un mito urbano el hecho de introducir metales en los microondas. La verdad sobre esto es que los diferentes metales reaccionan de diferentes maneras a estas ondas en específico. Si introducimos un plato cubierto por aluminio, se creará un tipo de capa protectora, el cual hará que se reflejen estas microondas y resultará siendo parecido al caso del gas vacío, ya que estas se encontrarán con su fuente de origen. Por otro lado, si introducimos metales gruesos como cubiertos o recipientes, incluso CDs, probablemente evidenciaremos chispas al interior del microondas. Ahora nuestra última sección de programa se llama 3 formas de dañar tu microondas en un simple paso. La primera forma es ingresando un bombillo a un horno microondas. Este inicialmente se va a encender por influencia de la radiación de las ondas producidas, pero posteriormente la sobrecarga de calor hará que este se incendie.
Este se enciende porque las ondas de radio corta también son las correspondientes a las de la iluminación o las de un monitor. Lo que varía es la frecuencia, que en este caso en el microondas es más baja. Las microondas inciden en el filamento de tungsteno del bombillo, haciendo que este brille. La segunda forma es calentando un CD en el horno microondas, donde se generan unas fracturas craqueladas en los filamentos de aluminio que se encuentran en la parte inferior del CD. Esto hará que este se derrita y posteriormente se queme en su totalidad, junto con el artefacto. La tercera forma es calentando un tenedor en el microondas, donde la mayoría de los electrones se dirigen a las puntas, calentándolas en exceso, acumulando demasiada carga eléctrica, y así se generará una descarga perceptible como chispas. En interacción con un material inflamable podría generar un incendio dentro del microondas, como es el aceite o el papel. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy.